Sí había nieve, pero podíamos continuar. Y la mitad de la expedición decide bajar, porque dice, esto es una señal. Y la otra mitad decidimos subir. Y es una línea muy delgada, el mal de cima. Por eso para mí siempre el éxito de la expedición es subir y bajar, no es la cima. A la montaña no puedes llegar y decirle, yo soy el más fregón, tengo este curso y a la montaña vas a decir, ven y demuéstrame aquí. Cuando di el primer paso adelante fue como, ¿qué estás haciendo? O sea, acabas de ver morir a alguien y sigues. O sea, ¿en qué cabeza cabe? O sea, pues yo ya lo sabía, pero vivirlo es diferente. Les damos la bienvenida a otro martes de Se Regalan Dudas. Últimamente nos hemos clavado con mucho especialista y con muchas amigas y de pronto se nos olvida de repente las historias. 100%. Y en el formulario, porque tenemos un formulario, si tú quieres aplicar, ya sea porque eres especialista o quieres contar tu historia o lo que sea, quieres aplicar para venir como invitado a Se Regalan Dudas, tenemos un formulario en serregalandudas.com/invitados. Y también muchas veces nuestra misma comunidad nos propone a quién quieren que venga al podcast. Hoy estoy muy emocionada porque la mujer que nos acompaña, ya ahorita les contaremos mucho más de ella, pero creo que por lo que haces y por lo que te dedicas, tienes muchísimas herramientas que nos puedes compartir a cualquier persona, no importa lo que hagamos o lo que nos dediquemos, y me interesa mucho tu perspectiva de muchos temas. Me interesa saber cómo lidias con el miedo, con el autosabotaje, con tu propia cabeza y tus propios pensamientos, porque sé que en lo que tú haces es literalmente, si no dominas a tu cabeza, no puedes hacerlo. Entonces, siento que estas cosas yo no hago alpinismo, no hago ninguna aventura extrema ni deporte que exija. Estoy esperando eso de ti pronto, Leti. No lo vas a ver. Pero sí que me enfrento a miedos, me autosaboteo, mis propios pensamientos me hacen muy malas jugadas. Y creo que para alguien que ha conseguido grandes retos y que se ha podido entrenar a sí misma y que se pone objetivos y los cumple, es muy interesante que nos pueda compartir estas herramientas. Cómo siquiera te preparas para algo que parece un enorme reto al que nunca podrías llegar y sin embargo tú llegas, ¿no? A mí lo que me encanta, y mientras la estaba estudiando para que viniera, es como esta idea de totalmente que hay una cima, ¿no? Siempre hablamos metafóricamente de la cima y de la llegada y el camino y el destino. Entonces, como que la estaba viendo y ahorita nos estaba contando un poquito, que le dije, no me cuentes más porque te voy a preguntar en el podcast, pero como esta idea de poder observar una cima visualmente, llegar, ir, y también como todo lo del cuerpo, o sea, todos los lugares a los que podemos entrenar nuestro cuerpo para llegar a hacer cosas que nuestra mente a veces ni siquiera puede imaginar, también se me hace espectacular, y el sentido de aventura. O sea, porque ahorita ya les contará más, pero es la segunda vez que va a hacer el Everest, y como que yo decía, pues si ya lo hiciste una vez, ¿para qué? O sea, yo como que dijera, ya tengo el papel del Everest, ya no vuelvo, pero como mantenerte siempre en aventura hace que el espíritu no solo sea súper joven, pero llevar eso a tu vida de decir, cada vez es diferente. ¿Cuántas veces repetimos millones de cosas que tenemos que hacer en la vida cotidiana, y poder encontrar la aventura en eso se me hace increíble? Entonces, bienvenida Viridiana Álvarez a Se Regalan Dudas. Bienvenida. Alpinista, montañista, ha escalado, nos estaba diciendo, todas las montañas más grandes del mundo, esas de las que han escuchado o solo hemos visto en películas remotas. Ella las ha escalado, sé que también tienes ahí como varios récords, no los conozco a profundidad, a lo mejor tú nos puedes contar más a detalle, pero gracias por estar aquí en Se Regalan Dudas. Gracias por venir. No, al contrario, súper contenta porque son personas que admiro y que sigo y que sin darse cuenta han sido parte también de mi camino. Ay, me encanta saber Me eso. muero de amor. Quisiera que nos contaras, ¿cómo empiezas en esto de escalar montañas? Sí, porque me estaba diciendo antes de grabar que estuvo 10 años detrás de un escritorio en la industria automotriz, que si lo piensas, nada tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, entender un poquito tu historia, ¿no? El rumbo en que... Sí, ¿cómo decides de estar en un trabajo cotidiano a dedicarte a esto? De las cosas que esperan cuando me preguntan que si soñaba de niña subir Everest y que contesto que no, es como le quita ese romanticismo. Pero yo creo que también tener esa capacidad de decir, no esperemos casi como que llegue el príncipe en su carruaje y que no esperemos que llegue esa luz que nos diga este es el camino, también fue mi historia.
Y bueno, simplemente el deporte, ¿no? El deporte se presenta en mi vida a los 28 años con una carrera de 10 kilómetros. Hacía lo que te pedían que hacían en las escuelas, ¿no? Los lunes de deporte y de repente niña inquieta que me subía a árboles y así, pero jamás destaqué como una niña deportista. Entonces, en mi mente jamás estuvo hoy estar platicando de montañismo. Y, y pues mi camino, el que yo pensaba, iba a ser el profesional. Estudié administración, después por azares del destino, yo soy de Aguascalientes, donde no hay montañas y hay plantas automotrices y hay todo el entorno de proveeduría es muy fuerte, entonces se presenta una oportunidad, salgo de la carrera, me meto a ello y me pongo a estudiar la carrera de ingeniería porque cuando me hablaban de ello no entendía absolutamente nada. Entonces era como un reto en la parte profesional, pensando que ese iba a ser Tu camino. Mi camino. Entonces ahí duré muchos años. Y a la par, cuando se presenta el tema del deporte, que fue con esta carrera que hice con una amiga de la universidad, pues 10 kilómetros era así como pues para ver qué pasaba, ¿no? Para ver si la íbamos a terminar. Y caminábamos y corríamos ahí un poquillo para entrenar. Y yo creo que tengo más fotografías de esa carrera de 10 kilómetros que en el Everest, ¿no? Fue mi primer logro en el deporte. Entonces, de ahí digo, bueno, a ver, también está medio maratón y el maratón. Entonces, al año estoy corriendo el maratón. Me propongo esta meta, todo el año nos preparamos y así es como empiezo poco a poco como a entrar en el tema del deporte. Sin la montaña por aquí, ¿no? ¿Sabías de alpinismo? No, nada. Digo, en O sea, Aguascalientes como no yo y hay. Leti ahorita. Haz de cuenta, haz de cuenta. Lo que vi en las películas, ¿no? Lo que te muestran en las películas. Era todo. Tampoco hay un referente en Aguascalientes, entonces tampoco un club No, en alpino, nada, México. no había nada. Pero un amigo de bici de montaña, que también es algo en lo que yo creo que fue el deporte con el que incursiono, el deporte y la naturaleza. Y fue algo súper bonito. Y aparte de empezar con una bici de mi hermano súper pesada y después poco a poco ir, ok, le voy a invertir en una bicicleta. Luego nos íbamos a caminos por ahí a descubrir y ahí a caerme. Pero ahí conozco a un chavo que con sus amigos iba a las montañas más altas de México. Entonces yo veía sus fotografías en redes sociales y hubo algo que me llamó la atención. Decía, yo quiero estar ahí, ¿no? Yo quiero vivir eso, cómo las fotografías se veían a la gente subiendo en el glaciar del Pico de Orizaba, que es la más alta de México, en el amanecer, y era así como que, wow, o sea, lo veía así como, a mí me gustaría vivirlo, pero nada más, ¿no? Era como esa intención, y estuve un par de meses intentando que me llevaran, y pues pasaba tiempo y no sucedía hasta que un día me habla y me dice, vámonos de expedición, hay un lugar. Ok, estaba preparándome para un triatlón. Entonces, acondicionamiento físico ya tenía un poquito, pero nada o sea, lo único que tenía unas botas con las que subía a un cerro pequeño en mi ciudad. Era todo. Entonces, ok, voy. Nada más dime cuándo para comprar el equipo y prepararme. Me dice, no, nos vamos hoy en la noche. Y sucede que ya tenían armada la camioneta, todo preparado para irse a Puebla, de Aguascalientes a Puebla, y uno de ellos ese día por el trabajo no pudo. Entonces se presentó, se abrió ese espacio, ¿no? Y era así, yo creo que le buscaron por todos lados y era así, pues dile a la que te estaba diciendo, ¿no? Y me acuerdo que me habla, me dice hoy, y yo, ok, nada más déjame hablo a mi trabajo para pedir el día porque cuelgo y digo, no, o sea, todo lo que, imagínate cuando viene un reto y todo lo que te dices a ti misma, ¿no? Para mí lo tengo muy presente porque fue, no, mejor a la siguiente. No tengo ropa, no tengo equipo, no tengo, no tengo ni siquiera conocimiento de cómo se llega o cómo se sube o cómo se ponen unos crampones, que son los picos que pones en las botas. Entonces, después de... ¿Qué edad tenías aquí? 30. Mi primera montaña fue a los 30. Aparte era como esta parte de, o sea, sin aspiraciones. Era a ver si subo, ¿no? A ver si no me quedo en media montaña. Claro, y lo primero que pensé fue, bueno, si no subo no pasa nada, pero al menos lo voy a intentar. Entonces voy al Pico Orizaba, todo prestado, todo rentado, o sea, ropa y una amiga que esquiaba y que me prestó algo chamarra y ropa. Todo el equipo, el casco, el piolet, el pico, todos los crampones, todo era rentado. Y yo decía así, ¿no? Le quité la expectativa al resultado, a la cima. Decir, si no llego, no pasa nada, pero al menos tengo que ir porque yo sabía que no iba a tener otra oportunidad, no conocía a otras personas que lo hicieran.
Y fue una experiencia que me llevó a aprender muchas cosas, ¿no? Una, esta parte de las oportunidades. Y hace poco leía un artículo de los CEOs más importantes de Estados Unidos y les hacían la pregunta de si te sentías listo para tomar el puesto. Y el 95% decía que no. Y yo decía, claro, como yo, no como cuando dije que sí iba al pico. No estaba lista. A lo mejor tenía esta parte del acondicionamiento, muchos factores, iba con gente experta, pero sentirte que no estás lista es parte de. Y ahorita para Everest te decía, ¿no? No he entrenado como yo quisiera, pero es parte de. Y terminas esa montaña, tu primer montaña, llegas a la cima, me imagino. ¿Sí llegaste? ¿Y qué pasa? ¿Cómo te vas de una excursión normal y cotidiana, que creo que me encanta eso que dices de decir que sí, pero después cómo acabas en este segundo Everest que vas a hacer? Mm, Llego a la cima del Pico de Orizaba y era así, hasta mis amigos, ¿no? Así de, mira, sí llegó, ¿no? Así como, claro, la expectativa era que no llegara. Pero con las piernas temblando, o sea, ya no podía dar un paso más y así de, y todavía falta bajar, ¿no? Pero llegar hasta arriba y ver como todo el horizonte, decía, wow, estoy en lo más alto de México. Y se veía impresionante, ¿no? Tengo hasta el video de cuando voy subiendo y en la cima de México y ahí es donde se abre como una ventanita y es así, wow, ¿cómo se verá desde lo más alto del planeta? Desde el Everest, ¿no? Entonces fue así como de, y dije, wow, quisiera ir, ¿no? Estaría padrísimo poder ir y ver. Y claro que en tu día uno de montañista pensar en el Everest es como una locura todavía más grande, ¿no? Pero así fue como se viene esta idea o este gran sueño de subir el Everest. Y yo regreso a Aguascalientes y siempre les digo, y me uno al club alpino. No, o sea, fue literal con mi mejor amigo, internet, poner Google así, ¿cómo subir Everest? ¿No? Entonces, al principio yo escuchaba mucha crítica cuando iba para Everest, después de mucha preparación, porque decían, ¿cómo? Pero si no O sea, tienes después del certificación. Pico de Orizaba fue Everest. No, después del Pico Orizaba me voy a Argentina, en la Concagua, que es la más alta de América. Regreso varias veces a las montañas de México, al Iztaccíhuatl, al Pico. Y de ahí, después de Argentina, a los otros 10 meses me voy a Manaslu, que es mi primer 8000 en el Himalaya, ya en Nepal, muy cerca de Everest. Entonces era como esa Una preparación, ¿no? preparación. Pero al principio yo escuchaba, o sea, de lo que leía y lo que escuchaba eran entre 5 a 10 años de experiencia para subir Everest. O sea, un promedio de 7 años. Yo tenía un año menos, ¿no? Queriendo. Entonces decía, ¿por qué? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué o sea, era como este cuestionamiento de Esa era la quién dice, ¿no? experiencia. ¿Quién dice cuánto tiempo? Y regresabas a tu trabajo normal. O sea, ibas, escalabas todas estas Tenías montañas. este hobby, como quien dice. Todavía con Concagua fueron 15 días en Argentina y lo pude conciliar Vacaciones. sí, con las vacaciones de diciembre, que cuando es aquí invierno, allá es verano, entonces es como la temporada. Pero cuando subo esa primera montaña, ya expedición grande en Nepal, ahí sí tuve que renunciar llevaba 7 años, estaba en la dirección del centro, estaba a 3 meses de casarme y fue así como todo a un lado, o sea, antes de irme a expedición, renuncio a mi trabajo, regreso a Anillo y digo, yo me voy a esta montaña, ¿no? Era Wow. como ese deseo, o sea, no me costó, por ejemplo, renunciar, no me costó tomar esas decisiones porque el sueño era más grande. Wow, lo tenías claro. Sí, siempre va a haber todavía ahorita tengo incertidumbre. Todos los días me levanto y digo, ¿de verdad estoy haciendo bien? O sea, las decisiones que estoy tomando son las correctas. Creo que la incertidumbre es algo con lo que tenemos que lidiar cuando estamos haciendo cosas nuevas o más grandes, nuevos retos. No, y es parte de la vida misma. La vida es incierta y esa es la magia de la vida. Ok, ¿y qué pasa? Es que yo quiero saber toda la historia. Entonces, vas a la primera montaña en los Himalayas y ¿qué se siente? O sea, que llegas ahí, ¿qué ves y qué te hace? Ahorita nos estabas contando de una que es de las más peligrosas del mundo. ¿Qué te hace querer como, no sé, o sea, cuando, Volver. no solo volver, pero al menos a lo mejor yo soy más de mente limitada, pero como que querer más requiere como eso, de muchos sacrificios a tu alrededor. Para eso ya era muchísimo para la vida que vivías antes, ¿no? De, no manches, como tú dices, vengo de un lugar donde no hay una montaña y el querer no solo esa, sino quiero más y quiero la más alta. O sea, ¿qué te empieza a mover ahí a enfocarte tanto pues en la montaña, en la cima, en el camino hacia? Sigue siendo una gran pregunta, ¿no? Y más cuando es acerca de la pasión
Para mí el montañismo se vuelve una pasión, donde la pasión, yo lo trataba de poner en palabras. Cuando alguien me cuestionaba, oye, ¿por qué arriesgar tu vida y subir K2 o Everest? No vale la pena. Y ahora tengo la certeza, antes trataba de explicarlo, y ahora tengo la certeza de que cuando alguien cuestiona así como la pasión de alguien más, es porque no la vive dentro, ¿no? Ujú. Por ejemplo, ustedes viven la pasión de la comunicación y de todo lo que hacen, y se nota. Ahí está el resultado, es eso, ¿no? Y entonces, bueno, para mí estar en las montañas, vivir esa pasión, que uno de mis libros favoritos es de Ken Robinson, que habla del elemento, ¿no? De a lo que venimos al mundo y esa parte de propósito de vida. Y dice, la pasión es cuando estás haciendo algo y sin motivo alguno tu corazón se acelera. Entonces está aquí, ¿no? No está en la cabeza, porque si yo hubiera subido esas preguntas a mi cabeza, hubiera sido, no renuncies, cásate. Jamás te hubieras ido. Jamás me hubiera ido, ¿no? No tenía, o sea, todo el dinero, tuve que vender mi auto para Everest, financiamientos, bueno, un sinfín de cosas, ¿no? Entonces la razón no está en las respuestas totalmente. Y para mí vivir o sea, estarlo viviendo en las montañas, esa gratificación, ese esfuerzo y gratificación, eso es lo que representa como las ganas de querer volver y de querer tener esas vivencias. Y sí creo por ahí también que hay una parte de un llamado, ¿no? Esa intención o ganas de querer ir a las montañas viendo fotografías, como por qué no. Sí. Y también es otra de mis reflexiones, ¿cuántos llamados he tenido que no he atendido o que no he abierto, no me he permitido abrir la ventana o la puerta? Qué bello. Entonces, a mí eso siempre es cuando se habla de una pasión o cuando alguien que no encuentra todavía que le gusta, es inténtalo. O sea, no va a ser nada más como, la respuesta va a ser en probar muchas cosas. Claro. Me gusta muchísimo eso que dices, que cuando alguien te lo cuestiona, tú intentabas ponerlo en palabras y no se podía. Yo siempre he creído que hay cosas para las que el lenguaje se queda corto. Hay personas que no podemos explicar con palabras, hay emociones, pasiones, cosas que hemos vivido que nunca te voy a poder explicar con mis palabras, pero justo ahí está algo bien mágico. Pero regresándome un poquito a tu camino, entonces llega este momento en el que tú dices, me voy a preparar para el Everest, no lo voy a hacer en 7 años como me dijeron. ¿En cuánto tiempo lo haces y cómo es esa primera experiencia en el Everest? ¿Qué viene después? Mi propósito era subir Everest y regresar al trabajo, porque no pensaba que había otra manera de. Ya, o sea, no dijiste esto va a ser mi No. vocación y ahora solo me dedicaré al alpinismo. No, Ok. y más a los 30 años, que era así como, Sí. digo, voy a Everest y me regreso a la oficina. Ujú. Ya había varios trabajos que había tenido que renunciar, entonces ese cambio de estar de trabajos en una ocasión fue uno antes de irme a Everest. Y me metí tanto en el trabajo porque era muy, muy retador, que me tardé, o sea, en buscar el financiamiento, en entrenar y me tardé un poquito más. Pero fueron 3 años, desde que subo el Pico Orizaba hasta que llego a Everest fueron 3 años. Y yo decía, voy a ver si me regreso y ya no. Entonces, claro que regresé y fue así como que a la oficina y fue de, le falta un hielito por aquí, o le falta como algo, ¿no? Y dije, no, se me había metido también a la mente el K2, un compañero con el que falleció, de hecho, en el K2, que compartí expedición en Everest. Él hablaba mucho del K2, islandés. Entonces empecé a investigar y empecé a ver, vi que no había ninguna latinoamericana. O sea, escalas el Everest y luego haces el K2. Sí. Y entonces regreso y digo, ok, el siguiente reto es K2 y ya. O sea, nada va a ser así como que el siguiente reto. Y yo creo que fue también como esta parte de ir formando mi confianza, ¿no? Digo, me atreví a decir, bueno, voy a ir al K2, sabiendo que muchas mujeres ya lo habían intentado, con mucha experiencia, con muchos años de experiencia. Y decía, bueno, nuevamente, ¿no? Pues no sé si lo voy a lograr, pero ahí voy. Y resulta que hago cima la primera y fue algo muy extraordinario. Mis compañeros era su tercero o su cuarto intento, es una montaña muy complicada. Y estando en la cima del K2, que es donde me hago, o sea, estas palabras que tengo aquí, que dice Dios, destino y pasión. Siempre antes de una cima, la noche que vamos camino a la cima, pienso en las palabras o a quién se la voy a dedicar. Entonces, estando en la cima dije, claro, o sea, yo estoy aquí por Dios y estoy aquí por un motivo, ¿no? Sentía que yo estaba ahí no porque yo lo viera, era por algo más grande que yo. Entonces era como parte de mi destino y viviendo esa pasión, ¿no? Que es la que me ha caracterizado en las montañas. Primera mujer latinoamericana. Y ahí tenía
un par de años, o sea, era algo así como, y fue todo así, no, fue suerte, ¿no? Entre todos los... ¿Tu amigo murió en esa expedición? ¿No? Murió en una antes, en un invernal, tratando de hacer el sube K2 en temporada normal y era la única montaña de los 8,000, las montañas arriba de 8,000 metros, que hay 14 en el mundo, que no se había subido en invierno. Entonces, Nadie no, la ha subido en invierno. no, ya la subieron, pero él intentó hacer ese primer ascenso. Y es una línea muy delgada, ¿no? El mal de cima. Por eso para mí siempre el éxito de la expedición es subir y bajar, no es la cima. Es subir y bajar bajar con vida. Y subió. Subió, pero bajó. Qué rudo. También qué rudo estos deportes donde tu vida está pues siempre a la intemperie un poco, ¿no? O sea, como que hay deportes extremos y atletas de alto rendimiento, tipo futbolistas, o que son los que todo el tiempo admiran, pero pues realmente los riesgos de muerte en un partido de fútbol son nulos. Y ahorita nos decías que en esta, 1 de cada 4 personas no regresa. Entonces, en este cuarto que estamos 5 personas, 1 no regresaría. ¿Cómo lidias con ese miedo a la muerte tan constante todo el tiempo? Y antes de subir tuviste que despedirte. O sea, ¿cómo es ese proceso de subir algo que probabilidades altas hay de que no regreses? Mira, mucha gente hace su testamento y se prepara y hace cartas de despedida. Yo, no. Nada. No, Al para chile. mí, sí, todo pensamiento y toda acción, el cerebro o la mente no distingue entre lo que te real. conviene y lo que no. Y para mí, yo me preparo para vivir, ¿no? Entonces, todos los pensamientos que tengo que tener en la montaña son, el enfoque es en ese 75% o en ese 33% de vida, ¿no? Y ahí es como, pues esa preparación, que la parte de la preparación física y la más importante, la preparación de la mente. Mental. Que de eso es de lo que a mí me gustaría hablar contigo. ¿Cómo preparas tu mente? Yo justamente ayer estaba hablando con uno de mis mejores amigos que le acaban de dar una de las oportunidades más grandes de su vida. La lleva buscando 15 años, va a ir a hacerlo y me dice, mi mente me está jugando muy malas pasadas, me estoy dudando a mí mismo, ya por fin tengo la oportunidad y no me creo suficientemente bueno. Y creo que eso es algo con lo que nos podemos relacionar todos. Porque una cosa, yo cuando me hablo mal a mí misma, sé que no debería de hablarme así. O sea, yo misma digo de que deja de autosabotearte, deja de pensar en el escenario más pesimista, no pienses en la muerte, no pienses en que te vas a enfermar, no pienses en que alguien se va a morir. Pero no puedo controlar mis pensamientos. Y entonces siento que muchas veces en la vida la mente nos juega muy malas pasadas y no sé si hay algo más importante al momento de hacer alpinismo que el control mental. ¿Cómo lo haces? ¿Hay alguna estrategia? ¿Es un discurso interno contigo misma? ¿Es una rutina? ¿Es una meditación? Ha sido un camino de descubrimiento para mí en esa parte, ¿no? Y sigo aprendiendo. Cuando van creciendo los retos, pues obviamente esa voz siempre va a estar ahí. Creo yo que es parte de como de la sobrevivencia, ¿no? Que te dice el miedo es una emoción básica que nos ha ayudado a sobrevivir. El reto está en medir, que no te sobrepase y no te paralice. Porque a mí me dicen, oye, qué valiente, porque vas a esas montañas y no tienes miedo. Y yo, ¿quién dice que no tiene miedo? Si no tuviera miedo ya estaría muerta, porque no podría evaluar los riesgos de avalancha, los riesgos en una grieta. Entonces, el miedo hay que sentirlo y hay que hacerse amigo como una emoción cualquiera otra. Pero mira, una de las grandes preguntas que yo me hacía cuando quería subir Everest y yo veía las fotografías pues de todo el mundo, de los mexicanos y de todos los que habían subido en las montañas más altas del mundo. Y yo decía, ¿qué piensan? ¿Cuáles son sus hábitos? Sí. ¿Qué cualidades tienen? ¿No? Entonces yo me fui de atrás para adelante. Okay. Decía, a ver, son personas disciplinadas, con enfoque, y así, ¿no? Hice la descripción y dije, a ver, ¿qué tengo yo y qué no tengo? Y ahí me enfoqué en lo que tenía que desarrollar. Entonces, en esta parte decía, por ejemplo, la confianza en mí misma. Es algo que sigo todavía trabajando, ¿no? Y la mente y el cerebro es un músculo así como el de la pierna. A lo mejor el de la pierna lo podemos medir, podemos ver cuánto porcentaje de músculo, de grasa, y el del cerebro no. A veces no es tan visible poder medirlo.
O el nivel de confianza. Hoy amanecí con un nivel de confianza 5, ¿no? O a veces me dicen también, es que Viri, tú eres una persona con mucha confianza. Y le digo, es que es algo que todos los días sigo trabajando, ¿no? Yo todos los días que me veo al espejo es bien, vamos bien. Y que, o sea, me empiezo a decir cosas. Y ha sido ser muy consciente, primero ver eso, ¿no? ¿Qué es lo que ocupaba de esa persona que quiero ser? ¿Cuáles son las características que debo de tener en mi vida? Y de ahí decir, bueno, estas sí les tengo y estas no, estas son las que tengo que trabajar. Entonces, y empezar a todos los días a reforzar el tener el control de los pensamientos, esta parte de inteligencia emocional, es todo, ¿no? Es todo. Siempre me preguntan en porcentaje qué tan importante es el cuerpo y la mente. Yo digo 80-20. Así como lo describía Daniel Goleman, el gurú de inteligencia emocional, al menos el que empieza a ponerlo en la mesa. En cuestión de éxito, ¿no? El 80% es inteligencia emocional, el 20% la parte de lo que sabes. Entonces, cuando yo iba a estas montañas, al menos la primera vez, eran puros europeos donde habían nacido en las montañas, en los glaciares. Entonces, yo al principio me sentía muy chiquita porque me decían, ¿y tú de dónde eres? Y yo de México, de Aguascalientes, y les platicaba de mi cerro pequeño de mi ciudad donde entrené para Everest, porque no podía, estaba en un nuevo trabajo y no podía venir a las montañas de México o a algunas otras. Y yo creo que de tan padre que se los platicaba, pensaban que había glaciares y que había, no sé, pero fue como esta parte de decir, no, claro que... ¿Y tú claro has que ido a puedo. Aguascalientes? Pero ellos no sabían, entonces yo se Claro. los platicaba así, y entonces fue también como creérmelo un poquito, ¿no? Todavía ahorita, es decir, a ver, Everest sin oxígeno. Solamente 9 mujeres en la historia lo han hecho. Entonces, como por qué yo que empiezo a los 30, que es de Aguascalientes, entonces ha sido como también esa lucha de todos los días, decir, ¿por qué no? Y quitándole un poco el peso al resultado, me ha servido mucho. Como decir, pues no sé si lo voy a hacer. O sea, no sé si voy a regresar a decir, no pude, pero me ha dado como esa liviandad de ir y de probar cosas. Cuéntanos cuál ha sido como tu miedo más grande y cómo has lidiado con eso en tu cabeza. Yo soy de historias, yo me cuento Ok. historias A ti misma. a mí misma. Ok. Y de mantras, ¿no? Una muy específica en el K2, que me marcó porque la vi muy en ese momento. Íbamos ya para camino a la cima después de día 30 y no sé qué de expedición. Nos cae una tormenta y nos tenemos que parar en un campamento intermedio donde había 2 carpas de otra expedición. Nos metimos, éramos como 4 en una carpa de 2 y estuvo nevando tanto que la carpa se dobla tanto por la nieve que apenas nosotros, o sea, no podías ni siquiera levantarte. Entonces fue una noche espantosa. Si aquí no vamos a quedar enterrados en nieve, ¿qué va a pasar? Las avalanchas, la expedición. A mí me costó muchísimo juntar para esa expedición. Todavía debía la mitad yo estando en la expedición. Entonces era como de, yo no me puedo regresar, ni puedo regresar en otro año, ¿no? Entonces yo esta vez subo y subo. Y al día siguiente salimos de las tiendas y evaluar la nieve, ¿no? Las condiciones de la nieve para ver si había riesgo. Entonces, sí había nieve, pero podíamos continuar. Y la mitad de la expedición decide bajar, porque dice, esto es una señal. Hay esta tormenta. Y la otra mitad decidimos subir, porque decimos, es el momento. Porque no hay, o sea, Entonces, ¿Cuántos y cuántos? como mitad y mitad fue. Fue como, ahí éramos poquitos, porque nos dividimos por grupos. Éramos como unos 6, 7. No, éramos como 8 con... 8 bajan y tú dices... 4 bajan y 4 seguimos. Las Entonces, yo, no, bueno, es que contando, éramos 4 más los Sherpas, entonces eran 4. pero es que espérate, si 4, uno de cada 4 se muere, en cada Ahí va grupo uno. uno se podía morir. Ay, no, Sí. ya. Entonces era como, para mí era, en ese momento vi las dificultades. Cada momento que tengo una dificultad, digo, es el momento para demostrar que tanto lo quiero. Entonces, siempre que viene, por ejemplo, hace poquito, un patrocinador se bajó, no te vamos a poder apoyar. Entonces fue así como de, uf. Yo dije, a ver, no, el reto es grande, las acciones también tienen que ser, ¿no? Y también las dificultades. Entonces, es como, al menos como yo me lo platico, ¿no? Me lo digo. Pero definitivamente sí, algo de mis retos todavía al día de hoy es desde dónde me hablo. Porque esa voz interna viene de muchos lados. Puede venir desde el ego, de no, yo dije que iba a subir y subo, Y ahora ¿no? subo. O desde el miedo de decir, no, me puedo morir, ¿no? ¿Qué puede pasar? ¿No? El gran reto todavía del día de hoy es desde dónde me estoy hablando, o sea, desde el centro, desde la intuición, desde la voz más pura, ese sigue siendo mi reto.
A ver, pero regrésame a ese momento. Se abre la conversación de, oigan, unos vamos a bajar y otros van a continuar. Y tú dices adentro de ti, Vemos la nieve, hay posibilidades de seguir, o sea, de continuar escalando. Y dijimos, no, o sea, es momento de demostrar que tanto quieres estar ahí. Por eso son lugares tan inhóspitos, tan pocas personas han llegado, porque tener esa perseverancia y ese aferrarte a ese sueño, a ese deseo, sin cruzar la línea del mal de cima, ¿no? De decir, no, yo voy. Muchas personas me ha ¿qué es el mal tocado. de cima? Perdón, no El mal conozco de ese cima término. es cuando tu meta es llegar a la cima. Sin importar lo que Hay pase. que bajar. Mm. Y hay muchas personas que se quedan en la cima. O sea, que no les queda un gramo más de energía y llegan a la cima y ahí se quedan. Ah, ok. Entonces, Ya no hay ha habido, fuerza por para ejemplo, bajar. la película que es muy famosa de Everest, llegan a la cima, pero no les alcanza el tiempo para bajar. La tormenta los agarra y mueren ahí. Eso es el mal de cima. Y qué difícil como la cantidad de autoconocimiento que tienes que tener de decir, ¿es mal de cima o es perseverancia? Porque se ven y se oyen muy igual. ¿Sabes cómo? Se ve el Sí. de que estoy aquí, este es un reto que yo me puse. O sea, como que debes de estar muy consciente, sobre todo en estas decisiones de decir, los que se bajaron, también en conciencia completa, decir, yo no puedo subir y bajar. Hasta aquí llegué. Entonces, el autoconocimiento que se tiene que tener para poder hacer este tipo de cosas es enorme. Y desde, bueno, como ese aprendizaje de entender, porque yo mucho lo subía a la cabeza, yo era súper racional. Y así de no, y que esto, y que la posibilidad, y que la estadística, y y no, realmente tener ese autoconocimiento desde las emociones. Y desde ahí se toman las decisiones. Si una decisión que estás por tomar o un resultado o algo no queda todavía de cuadrar, hay algo ahí, ¿no? Entonces, siempre es como cuando hay algo que no me late, así, tal cual, así como en este lenguaje colonial es, pues, coloquial, perdón, es como esta parte de no, por ahí no es, No se hay algo siente que no, bien. ajá. Entonces, ha sido un camino todavía de ese aprendizaje, de poder detectar esas emociones y de dónde vienen. Y yo creo que nunca acaba, ¿no? A mí me decían, ¿y tú que ya descubriste tu pasión? Y que digo, no, o sea, todos los días me levanto y me hago las mismas preguntas todos los días con la convicción de seguírmelas respondiendo y que me sigan sonando y haciendo eco de una manera que se sienta bien. Claro, y que quizás en 5 años cambie el rumbo y no Ah, pasa exacto, nada, pero ahorita exacto. es lo que hace sentido. Quería preguntarte, ¿hay algún momento que hayas tenido donde tu intuición, tu autoconocimiento, todo te haya dicho de que regrésate? Em, sí, fíjate, yo me siento una persona muy bendecida. Y en lugares así donde estás tan vulnerable, como decías, tan expuesto, tan vulnerable, te aferras a todo, ¿no? Yo me aferro a mi fe, me aferro a la naturaleza y a los dioses budistas, hindús que están ahí, a todo. En muchas ocasiones han sucedido cosas que digo, wow, ¿no? Como por ejemplo, el tatuaje es una cuerda roja, porque en una ocasión bajando era una parte muy escarpada, muy peligrosa en el K2 y había una cuerda no fija, sino simplemente entre montañistas la estábamos agarrando, entre compañeros. Y yo no tuve que voltear atrás porque tenía la certeza de que alguien iba atrás de mí, que no tuve que voltear. O sea, sentía la estabilidad. Y cuando llego al final de la cuerda, donde ya empezaba la cuerda fija que ponemos, llego al nudo y fue como, lo veo y volteo y no había nadie a metros, ¿no? Dije, claro, es que yo no subo estas montañas sola. Hay alguien que me cuide y esta parte, no sé si es pues esta voz interna también que se conjuga con nuestra esencia o con nuestra espiritualidad, que en esos lugares la vives de una manera exponencial. Oye, Viri, ahorita que hablas justo de eso, y ojo, mi conocimiento del alpinismo viene de 2 películas. Es lo único. Me imagino que desarrollas una confianza absoluta en otros seres humanos, porque de ti depende su vida y de ti Su depende su vida vida y su depende. vida depende de ti. Ujú. ¿Cómo cómo ha cambiado tu perspectiva un poquito de esta conexión entre seres humanos? Porque no es que sean tus hermanos con los que creciste, tus amigas de toda la vida. Me imagino que a muchos a lo mejor los conoces incluso antes de subir la montaña, no sé. Me gustaría que me contaras esa parte, pero luego sí está tu vida en sus manos y su vida en tus manos. También me gustaría saber si has tenido alguna pérdida
de algún compañero o compañera en alguna de estas expediciones? Me ha tocado conocer gente increíble, ¿no? En cuestión como de esa hermandad que logras hacer por el hecho de estar en un lugar tan vulnerable, con un mismo sueño, con un mismo ideal, que eso es lo que compartes, viviéndolo de una manera diferente, ¿no? Cada quien con sus propios miedos y sus propios motivos de estar ahí. Y algo que me ha pasado curioso también es con las mujeres, ¿no? Siempre dicen, no, es que las mujeres se destruyen entre ellas. Y la verdad es que a mí todas las experiencias que he tenido con las mujeres en las montañas ha sido de unión. Wow. Entonces, de ayudarnos, ¿no? No hay esa competencia como tal. Entonces, ha sido como esa parte muy humana, te vuelve muy humano. La montaña es una utopía de equidad. Wow. A la montaña no le importa si eres hombre o mujer. A la montaña no le importa tu color de piel, si tienes dinero, tu físico, no le importa nada. Te va a tratar igual. La misma distancia, la misma altura, la misma temperatura. Y es ahí donde te ganas el respeto, por igual. Y ha sido como para mí estar ahí y ir con todo tipo de perfiles, ¿no? Y sentirme a la par que ellos y demostrar ahí también, ¿no? Sí, como que se borra el ego, se desdibuja porque todo es parejo. Mira, quien tiene el tema del ego ahí se da de pared. Ahí se Ujú. da a topes. Porque a la montaña no puedes llegar y decirle, yo soy el más fregón, tengo este curso y a la montaña va a decir, ven y Ven. demuéstramelo aquí. ¿Y qué has Guau. aprendido de confiar en los demás? Siempre esa parte como he tratado, ha sido como también mi gran reto, ¿no? Mi paz y mi equilibrio es mío. Y nadie eso de que me hacen enojar y que yo ya sí soy como muy consciente de, no, si yo me enojo es por algo que probablemente alguien más hizo, pero yo elijo. En mi primera expedición del Himalaya, de hecho, uno de mis compañeros, pues yo nueva, ¿no? Primera vez que llegaba a Nepal y no sabía mucho, no tenía mucha experiencia, y uno de ellos de la expedición por experiencias previas, me imagino, no sé cuál sea su historia, porque jamás dije nada, o sea, desde el día uno era como de, es que las mujeres no deberían de estar aquí, pero al menos una vez al mes voy a ser más fuerte que tú, y así como, o sea, ni te diste cuenta, o sea, hablando, haciendo referencia de la menstruación. Entonces era como, decía, al principio sí era como, ¿por qué ese tipo? Era como, para mí era como injusto. ¿Por qué me trataba así si yo no le había hecho nada? Yo lo trataba bien y, y él me vino a dar una gran lección que era, a ver, el dueño de tu energía eres tú y nadie más. Y si de por sí la montaña ya requería mi energía, yo dándosela a esta persona. En las noches me despertaba, a veces en la noche te despiertas del frío en los pies, de ese dolor en los Ay, huesos. no. Entonces te tienes que levantar y tienes que Total trauma. frotarte para poder volver a dormir. Entonces yo me di cuenta que me estaba despertando más pensando en ese cuate que en los pies, en el frío. Dije, no le puedo estar dando más energía a él. Y ahí dije, basta, ¿no? Obviamente poniendo mi línea y todo, pero era como de, no, yo soy responsable y soy dueña de mis emociones y yo decido. Entonces, pues este camino ha sido como largo y obviamente esa persona en ese momento decía, es que, o sea, ¿por qué me vino a arruinar la expedición, mi primera experiencia? Y la verdad es que se convirtió en la persona que me hizo ser líder de expedición del Everest. Fui con la misma empresa, con los mismos guías, los mismos Sherpas, que son la gente local, que son los que saben de las montañas y los que hacen toda la logística y que sin ellos no pudiéramos estar subiendo. Y ellos vieron todo el conflicto. Entonces, cuando voy a la expedición de Everest, yo siendo de las mujeres más jóvenes, sin menos experiencia, me eligen como líder de expedición. Wow. Y yo desde México brincaba y decía, bueno, no sé qué voy a hacer, pero se escucha muy padre, ¿no? Y no les quería preguntar por qué me habían elegido. Obviamente todos los demás cuando los conocí tenían muchos años más de experiencia y yo decía, wow, pero ¿por qué no? Y después ya de tiempo de la expedición en Everest me dicen es que nosotros vimos cómo lidiaste con esa persona y cómo tú manejaste la situación. Entonces era claro, o sea, es esta parte de la inteligencia emocional. Y él se vino a ser un maestro que me hizo ser líder de expedición. Que ese es el verdadero liderazgo al final. Sí. ¿Y has tenido alguna pérdida de algún compañero o compañera en alguna expedición? En cada me toca ver a alguien morir. Y también en el camino ves mucho, en todas las montañas ves gente que se queda ahí, ¿no? Que es muy difícil bajarlos. Ya cuerpos congelados en zonas donde apenas te cabe un pie delante del otro es muy complicado bajarlos. Y se quedan ahí como recordatorio de dónde estás. Y ver a esta persona morir era de los primeros días que estábamos en la montaña, era un canadiense.
fue un error, no sabemos si se rompió la cuerda, si él no se enganchó bien y fue verlo literal, pues rodar y saber que esa persona ya estaba muerto. Y nada más con el radio, quién era, fue muy rápido, no vimos quién era su equipo, quién era él. 5 minutos más tarde, o sea, cuando vimos que su equipo estaba descendiendo para ver si podían rescatar el cuerpo, fue continuar, ¿no? Entonces, cuando di el primer paso adelante, fue como, ¿qué estás haciendo? O sea, acabas de ver morir a alguien y sigues. O sea, ¿en qué cabeza cabe? O sea, pues yo ya lo sabía, pero vivirlo es diferente. Vivirlo debe ser muy distinto. Qué fuerte. Quisiera hablar del camino, ¿no? El otro día creo que tú posteaste algo en tu Instagram que decía, no es ni la meta ni es la compañía, ¿no? No es ni el camino ni el destino. Es la compañía. Y para mí, o sea, en las montañas que he tenido en mi vida, la compañía no solo ha sido indispensable, sino, te estaba contando que no tiene nada que ver con el Camino de Santiago, donde camino nada, pero Oye, también tiene su reto. Son mis montañas. Sí, también está en mi bucket list. Espero Por favor, hay que hacerlo juntas, me encantaría. Para mí ha sido como muy, muy importante la compañía, pero literalmente el camino. O sea, enfocar mi vida todos los días, y ya lo he dicho muchas veces en el podcast, en crear una vida que me haga sentir orgullosa en la cotidianidad de todo, porque tú subes el Everest 40 días de una vida entera que tienes, ¿no? Y subes tal montaña. Entonces, quisiera que las tres dijéramos como qué nos mantiene en el camino y qué nos hace. Ni siquiera, yo tenía un profesor en la foto que diario nos decía que cuando estés tomando una foto, las posibilidades de que sea mejor cerrada, abierta, son infinitas, ¿no? O sea, como que decía de que vete a lo más chiquito y de lo más chiquito luego ve a lo más grande. Y siento que en las montañas y en todos los retos de la vida sí pasa. O sea, tienes un reto gigantesco enfrente y realmente lo que importa es si este día va a ser mejor, si este día vas a poder, si puedes tener la esperanza de que mañana o no mañana, en algunos días, el camino se pondrá mejor. Entonces, ¿qué haces para mantenerte literalmente en algo que te distrae tanto, que es como el Everest, pero las montañas que cada una tiene, que son a lo mejor nuestros trabajos, que brillan mucho, no sé qué? ¿Cómo te mantienes todos los días diciendo, hoy es el entrenamiento, hoy es un paso, hoy es esto, hoy es llegar a tantos metros y tan? Lo demás puede que venga, puede que no, y también no todo puede estar enfocado a que vas a subir el Everest toda tu vida. Tocas temas súper lindos. Uno es, yo le llamo la felicidad condicionada. El tener esa importancia de que cada paso es igual de importante. O sea, yo siempre les preguntaba, ¿cuál es el paso decisivo o el paso más relevante? ¿El primero que das, o sea, cuando sales del campamento base, o el que estás por llegar a la cima? Y son igual de importantes. Sin uno y otro no pudieran. Y para mí, por ejemplo, hace poco veía este porcentaje que me llamó la atención, que decía el 70% de las personas viven inconformes. O sea, no están felices con lo que hacen. La cima son minutos de expediciones de meses. Es decir, es como, o sea, como ¿para qué vas a un lugar donde vas a estar nada más minutos? Meses. Entonces, entender que efectivamente el camino es lo más importante, la apreciación del camino y de las cosas más relevantes. Y la montaña te lo enseña de una manera tan noble que es desde la propia, lo más básico, desde una bocanada de aire, desde respirar, cosas tan sencillas con las que puedes ser tan felices como unos calcetines pues sucios, feos, a lo mejor con agujeritos, pero que estás a 8,000 metros y que te están manteniendo caliente y que ni son de marca, ¿no? Es como esta parte, tener esa capacidad de apreciación. Y para mí este mantra también que me lo llevo siempre, si con todo lo que tienes no eres feliz, con todo lo que te falta tampoco. Para mí eso es así de... Por eso digo, la cima, ¿cómo vives la cima? Digo, sí, de agradecimiento. Siempre la cima va a ser de agradecimiento, pero no es el objetivo. O sea, no todos los días me levanto, híjole, ¿qué día va a ser la cima? ¿Y qué día? No, o sea, me levanto y estoy en el camino, lo disfruto, ¿no? Disfrutar cada día. Y yo creo que ahí se vuelve relevante. Y esta parte de lo que les compartía de la felicidad condicionada es cuando decimos, cuando tenga esto, cuando sea así, cuando logre aquello, cuando
Y siempre es cuando suceda y estamos trabajando por un cuándo. Y cuando llega, lo que sucede es que por un momento van a ser igual minutos de cima y bien, siempre va a haber algo más. Siempre va a haber algo más. Siempre somos personas perfectibles y siempre va a haber algo más. Y como no tenemos la capacidad de valorar lo que tenemos en este momento, aunque no sea por lo que estamos trabajando, entonces esa felicidad siempre va a estar condicionada. Entonces, en teniendo la capacidad de decir hoy, aun cuando no tengo por lo que estoy trabajando, estoy contenta, estoy feliz. A mí siempre me da la sensación de que lo que más nos roba la felicidad, sobre todo a esta generación, un poco a la pasada y un poco a la que viene, es justo esta idea de que siempre después va a venir algo después y que todo está en la cima. Y es un poco contradictorio con lo que tú haces, e incluso era una de las preguntas que apunté inicialmente como, pero ya me la contestaste, pero mi pregunta iba a ir un poco hacia este engaño social que hay de siempre creer que cuando toquemos la cima todo va a ser felicidad o todo se va a solucionar y que nos imposibilita encontrar la felicidad en nuestro día a día, en la cotidianidad, en las cosas tan simples y tan sencillas que yo siempre lo digo, solo cuando alguien se muere entendemos lo importante de eso, porque nunca extrañas la cosa extraordinaria que hacía con mi papá. Extrañas el abrazo, el voltear y ver lo que estaba sentado en su silloncito, cosas muy, muy sencillas, pero es un engaño en el que vivimos siempre creyendo que cuando llegue este gran momento, ahí va a estar depositada en un cuadrito, guardada dentro de una caja, la felicidad. Sí. La felicidad está en la medida de la apreciación. Así tan sencillo. Y hay un libro de Mark, El sutil arte de mandar al carajo. Sí. Sí, de que no te importe un carajo. El que no te importe un carajo, Sí. exacto. Y él decía que él estuvo en una crisis muy grande y bueno, lo que describe en su libro, esta parte de que él fue famoso, tuvo el dinero, todo lo que en su vida quería, ¿no? Trabajó. Y cae en una depresión y dice, a mí me encantaría que todos fueran ricos y famosos para que vieran que ahí no está la felicidad. Y claro, es como esta parte de darle el valor a las cosas a lo que nos lo pone el mercado. ¿Cuánto vale esto? Bueno, trae hoy un precio, ¿no? Y a veces en la montaña, literal, puedes traer algo así muy pequeñito como una foto, un pequeño dulcecito de México que a veces me llevo así como para dar ánimos y vale tanto, o sea, el precio en la montaña. De hecho, en la montaña el dinero no es la moneda. La moneda en la montaña es la vida misma. Y me ha tocado ver, y fue un caso que se me quedó muy grabado, un banquero catarí que estaba atorado en una tormenta y por radio, escuchaba decir, vengan, ayúdenme, por favor. Y decían, es que no podemos, hay tormenta, nadie puede subir. Les ofrezco y ahí estaba Lo que quieran. la cantidad, ¿no? Decían, no podemos. Entonces decía, wow, el dinero aquí no vale. Es la vida misma, o sea, lo más valioso que tenemos ahorita es nuestra propia vida y a veces no le damos pues esa relevancia o el valor de lo que es, ¿no? Wow. Quería preguntarte de tu nueva montaña que vas a subir y por qué decides hacerlo sin oxígeno y como esta sensación de empujar el límite de lo que se pudiera hacer, como que quisiera que me contaras cuál es como tu intención de hacerlo así sin oxígeno, que me imagino pocas personas lo han hecho, muchas personas lo han hecho, no sé, pero ¿qué te motiva a decir voy a empujarme a mí todavía más lejos de lo que ya lo hice? Cuando regreso del K2 dije, ok, la montaña que le sigue va a ser Kanchenjunga, que era la tercera montaña, y decía, el top 3 del mundo y ya me retiro, ¿no? Voy a esa expedición y antes de la expedición, una persona de la parte logística, que también es asesor de Record Guinness, me dice, ¿sabías que si subes a la cima antes del 17 de mayo, haces Record Guinness? Y pensé que estaba bromeando, sabía que él trabajaba para Guinness, pero era como de, se está burlando, ¿no? Y cuando veo ese listado, en ese entonces eran 12 mujeres y que yo podía ser la más rápida, era como, o sea, se me vino toda la cabeza, así como una mujer de 30 años que nace en Aguascalientes, que no puede lograrlo.
Y me voy a esa montaña sin ninguna expectativa, o sea, era la primera mexicana, ni siquiera sabía que no había mexicanas cuando voy, ¿no? Entonces era como, ok, la cima no es el objetivo, el récord Guinness si se da es para mí, no tengo que, siempre he dicho también esta parte, si es para mí ahí va a estar. Y resulta que hago cima el 15 de mayo, 3 días antes, rompo el récord por 3 días, el día de mi cumpleaños. Y fue el único día en todo el año que se pudo hacer cima. Entonces dije, wow, esto es una señal. Sí, esto O sea, estaba esto es para escrito. mí, ¿no? Entonces dije, no, claro, o sea, después de esa montaña dije, y después del récord Guinness, dije, por supuesto que voy por las 14. Solamente 3 mujeres en la historia lo han hecho. ¿14 montañas? Son 14 Y montañas. llevas 3. Llevo 8. Ah, Llevo ok. 8 de las 8 Dije, miles. wow, nos falta un camino. Sí. que correr. Este año voy por otras 8. O sea, todo lo que he hecho en mi carrera lo voy a tratar de hacer este año. Entonces, es una locura, pero igual. Y es entrenamiento diario, supongo. Sí, es y- entrenar y es mucho de la aclimatación entra ahí, ¿no? Todo el proceso de subir y bajar, sí es esta parte de física, pero llegando ahí es todo el proceso que hay que llevar al cuerpo para llevarlo a la zona de la muerte, que es arriba de los 8,000 metros, donde el cuerpo ya empieza a morir, literalmente. ¿Qué? A ver, explícame qué pasa. Empieza con la falta de oxígeno y la presión, toda la parte atmosférica, el cuerpo, las células que son las que transportan el oxígeno, empieza ya a haber tema de edema pulmonar, que es el colapso de los pulmones, de edema cerebral, que un edema cerebral puede ser esta parte de tener alucinaciones, un derrame. ¿Y tú quieres ir ahí? No, ya he ido. Sí, pero esta Tú vez sin cuando oxígeno. tocas esta cima de 8,000 kilómetros, ¿estás ahí, en esa situación? Arriba de la zona de la muerte. Entonces es un reto llevar el cuerpo al límite. Ahora sí lo voy a tratar de llevar todavía al límite más, ¿no? Jamás. En el Everest mi mantra era, no me voy a detener a menos que me desmaye. Ese era mi mantra. Y no sé si el cuerpo me la creyó porque no sucedió y siempre fue para adelante. En todo momento siempre ha sido como adelante. Obviamente ha habido momentos de mucho cansancio, momentos de tener que parar. Ha habido expediciones que la he hecho sin hablar, sin poder hablar, teniendo una infección en la garganta. Entonces, pero nunca me he detenido así como de ya no, ya me voy, ¿no? Y esta vez hacerlo sin oxígeno sí va a ser como todavía llevarlo más. El riesgo de hacerlo sin oxígeno suplementario es esta parte de congelación de extremidades. Por la falta de oxígeno deja de circular, entonces empiezan a engangrenar y tengo muchos amigos que pues ya no tienen muchas extremidades. ¿Y cuál es la razón por la que tú quisieras hacerlo sin oxígeno? Entonces cuando viene este reto de las 14 montañas, Estoy en shock. cuando viene este reto de las 14 montañas, digo, claro, o sea, viene pandemia, también fue todo un tema, ahí donde jamás había tenido ataques de ansiedad y estando en casa, literal, así fue como que me hacía falta algo, ¿no? Todo ese, como para mí ir a la montaña es drenar, mi manera de drenar. Entonces conocí el yoga, la meditación, que me ayudó muchísimo. Y vuelvo otra vez al proyecto de las 14. Y este año hacerlo sin oxígeno suplementario es una inquietud que ya tenía, o sea, una idea muy lejana que a lo mejor no decía porque no tenía la confianza suficiente de decir yo pudiera, ¿no? Ser de ese grupito pequeñito de mujeres en la historia que lo han hecho. Entonces, pues, a eso voy, a probarme, a retar, a seguir esa corazonada de, obviamente, manteniendo siempre la integridad y la parte física, tratando de empujar, pero no sobre mi salud, ¿no? Entonces, ese también es otro de las cosas o mis mantras que es, o sea, la vida primero. Mientras haya vida hay oportunidad. Y vas sin oxígeno, nada. O sea, ni hasta el destino te regresas. ¿Hay alguien que te daría oxígeno si necesitaras? Tú llevas. Sí, llevo una persona que me acompaña, que es un Sherpa, y que él lleva oxígeno, que vamos haciendo equipo. No lo puedo cargar yo por el tema de que se puede generar ese conflicto de usarlo, pero ya cuando lo usas ya es demasiado tarde. O sea, ya llega a un punto en que cuando lo ocupas ya es demasiado tarde. Entonces, tener esa línea de decir, o sea, pues, que no te gane el ego y el reto de decir, no, sí puedo y sigo hasta llegar al punto en que ya no puedes ni siquiera abrir los ojos, ¿no? Entonces, ese va a ser mi reto en esta ocasión. Y también un poco de levantar la mano y decir, aquí estoy haciendo este reto, porque pues todo el año vienen estas montañas que va a ser algo que nunca se ha hecho, al menos en México o en América.
y también con un grupo de mujeres que vamos al Tíbet, vamos a hacer una expedición de mujeres. Solamente China nos está dando permiso a nosotros. Es una noruega, una suiza, una inglesa y yo. Entonces, ser parte de ese grupo pequeño y elite, así como ya para completar estas 14 montañas, es todo un sueño, ¿no? De todas las 14, solamente 3 mujeres en la historia lo han hecho. Una italiana, una austriaca y una española. Entonces, hay 65 ¿Cuáles mujeres. son las 8 que te faltan? Me faltan las 2 de China, 4 en Pakistán y una en Nepal. Todo el año, son 7 meses de expedición. Wow, pues aquí te vamos a mandar toda nuestra fuerza, vibra, energía, etcétera. Que Oye, se Viri, ocupa. sí, que se va a ocupar mucho. Antes de irnos, hay una cosa que dijiste que aquí la apunté, que cuando te llega este primer momento, que era el pico de Orizaba, tú dices, mejora la siguiente. Bueno, no, tú dices, tu cabeza te decía, no, mejora la siguiente. Y siento que este es un mecanismo de defensa y autosabotaje que vive eternamente en los seres humanos, como de, empiezo el lunes, mejor el próximo año, mejora la siguiente. Y como que lo que a mí me gustó es que tú dijiste, pues lo importante es ir, ¿no? Y ahí ya descifro cómo y estos CEOs que agarran como esta oportunidad, porque los trenes de oportunidad a veces sí solo pasan una vez. Y siento que eso es algo que se refleja en todas las áreas de la vida. Siempre tenemos una vez más esta sensación de que para poder hacer algo hay que hacerlo de forma perfecta y que necesitamos todos estos requisitos para que tenga validez y que no estamos listas y que no estamos preparadas. Y solamente quienes ya han empezado un camino, tú en el alpinismo, yo en los medios de comunicación, Ash en la fotografía o en la escritura, lo que sea, entendemos que no nada más nunca llegas a lo que se ha considerado que esté ideal, sino que es sobre la marcha que vas mejorando, que en realidad empezamos sin tener mucha idea de nada y sin garantía de nada, y que no hay una lista de requisitos como tal. Muchas veces es solo animarte a dar ese primer paso y empezar. Y ya que empiezas, redireccionas, a lo mejor sí te quedas en ese camino, a lo mejor cambias de camino, pero es un poco así en todo lo que, ¿no? En estudiar, en trabajar, en un sueño que quieras seguir, en la montaña, en lo que sea. Para mí, uno de los más importantes, esta parte de atreverme, de quitarle el tema del fracaso. O sea, el fracaso es no intentar. Para mí eso es muy claro. El fracaso es no intentar. No es no llegar a la cima, es no intentarlo. Y digo, son muchas cosas, ¿no? Esta parte de también no tener que ver el final de la escalera. Yo las escuchaba y decía que querían ser algo grande y que querían triunfar. O sea, a veces no tenemos esa claridad de qué es lo que queremos pero empezar y darnos la oportunidad de probar muchas cosas, eso nos da la capacidad de decir, por aquí sí, por aquí no, por aquí sí no. Y que las oportunidades, tener esa claridad también de hacia dónde vamos. Porque a veces veo muchos barcos que andan navegando sin un puerto destino. Y siempre les digo, es que la mejor oportunidad o el mejor viento pues va a ser cualquiera. Te falta mucho, te falta poco y siempre viene la incertidumbre, ¿no? Es que no sé qué estoy haciendo con mi vida, no sé qué quiero. Y a veces no tenemos que ser como esa gran meta, ¿no? Pero tener un objetivo y trabajar hacia ese objetivo. Y al final, pues somos hábitos, todas las decisiones que tomamos todos los días es el resultado de lo que somos hoy, de cómo estamos vestidos, cómo pensamos y ser muy conscientes de ello, que cada decisión nos forma y nos hace. Y en esta parte del sabotaje, también se vuelve un hábito el tener ese autosabotaje o esa vocecita, hasta ya te acostumbras. Si no está esa vocecita, hasta dices, chis, como va todo bien, ¿no? Como que algo, ahorita algo mal va a pasar, ¿no? Entonces, ahí viene la avalancha. Ajá, entonces como esta parte de empezar a hacer hábitos pequeñitos. Siempre les digo, ¿quieres empezar a hacer ejercicio? Ponte 5 minutos diarios, una semana. A la siguiente semana 10, a la otra, porque a veces quiero correr el maratón y ven el entrenamiento enorme de después que tienen que correr 30 y tantos kilómetros semana, no sé qué, y lo ves muy lejos, ¿no? Entonces, sí, las metas grandes abruman. Yo literalmente en el camino nuevo de Santiago que voy a hacer no he visto cuántos kilómetros tengo que hacer al día. O sea, yo pedí el itinerario de que no me digan cuánto tengo que caminar. O sea, ahí ya veo cuánto, porque si no, desde ahorita no voy a poder. Pero yo así también, a veces en las rutas, cuando estaba iniciando, veía
las historias de esa montaña y en su mayoría pues el morbo gana y eran los accidentes y todo lo... Entonces que me quedaba mucho eso. Decía, no, a ver, eso no lo necesito saber. Eso es preocupar, eso es la preocupación. O sea, llego ahí, me dicen qué ruta y ya me ocupo. Entonces, antes no lo necesito saber. Entonces, así estás bien. Sí, no que no que sepas cuántos. Ay, pues muchísimas gracias por haber venido. Creo que como lugar en donde habitan las cosas más chidas que podemos hacer como humanos y la naturaleza es como una comunión increíble, el saber que tenemos este mundo que se explora de diferentes maneras. O sea, escucho tu historia y digo, nunca quisiera hacer eso, pero qué increíble que tú puedas ver y puedas venir a contar a los lugares a los que nosotras no vamos a ir nunca. Entonces, me encanta eso. Agradecerte por haber venido, desearte un chorro de suerte en tus 200,000 montañas que vas a hacer este año y decirles que les dejamos toda la info en para Se que Regalan. sigan el camino de Viri. Exacto, subes todo tu camino, Sí. lo estuve viendo, sube todo para que estén al pendiente de todo y voy a poner cuando ya hayas completado las 8. En seregalandudas.com/suscríbete, les dejamos toda su info, algunos libros que nos va a recomendar y bueno, agradecerte por haber venido. No, al contrario, muchísimas gracias por este espacio que, así como les dije, está un parte también de mi camino. Entonces, me voy a tomar una foto allá cuando esté en el campamento base, escuchando sus episodios. Ay, ¿has escuchado alguno en alguna montaña? Sí. Me muero ya. Fíjate que esta parte así como dices, no son las mismas montañas, pero definitivamente son los mismos valores y son las mismas herramientas con las que subimos cualquiera que sea nuestra montaña. Y para mí poder compartirlo y que alguien más diga, ok, si ella pudo, ¿por qué no puedo yo? ¿No? Entonces, a mí eso es la manera realmente de trascender. Entonces, agradecida con ustedes, agradecida también con mis patrocinadores, que sin ellos, porque también en México no es tan conocido el montañismo, ni las mujeres en el montañismo. Entonces, gracias a Flexi y a Cimarrón, porque han sido parte fundamental que me ha permitido estar allá. Me robaste la palabra, pero te lo juro que antes de que dijeras eso te iba a decir, no sé qué patrocinador se cayó, pero este podcast lo ven millones de personas, entonces pónganse las pilas, está increíble el proyecto que está haciendo. Patrocinadores, échenle la mano. Sí. O sea, ¿Y sabes por qué? ¿Qué hacen patrocinando fiestas y pedas por todos lados cuando esto es lo que tenemos que apoyar? Te voy a decir una cosa, yo sí creo que las empresas tienen una gran responsabilidad en escoger a sus influencers, en escoger a quienes promocionan sus productos o servicios, porque ese es el tipo de contenido que están impulsando a que vean. Entonces, que sea un contenido con valores, que sea un contenido que te lleve a algo, ¿no? Entonces, definitivamente sí, yo ya hago un llamado a las empresas que se fijen muy bien a quién están patrocinando. Padrísimo. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves, martes, cuando nos escuchen. Gracias.